Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha mirado a su alrededor, haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Por qué sale el sol? ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué algo es bueno o es malo? Cada cultura encontró sus propias explicaciones y a partir de ellas creó mitos que no solo servían como respuesta, sino que les mostraban quiénes eran y cómo debían actuar. Nuestra cultura no ha sido diferente y nuestros mitos, la manera en la que hoy entendemos el mundo, tiene un origen muy lejano. Hace miles de años, en los albores de nuestra civilización, los antiguos griegos crearon innumerables mitos y leyendas para dar sentido a aquello que sucedía a su alrededor. Imaginaron hombres capaces de volar, dioses que manejaban a su antojo las fuerzas de la naturaleza, titanes que con simples figuras de barro dieron la vida a los seres humanos. Guerras tan crueles como solo un dios podía imaginar. Monstruos que asolaban la tierra. Héroes legendarios capaces de combatirlos. Y objetos donde era posible encerrar todos los males que los mortales hubieran conocido. Muchas de esas historias se han perdido en el devenir de los tiempos, pero algunas de ellas, como los viajes de Ulises, las pruebas de Hércules o las guerras entre dioses y titanes, han llegado hasta nuestros días, convirtiéndose en los mejores ejemplos de lo que significa para nosotros la mitología. Y aunque aquellas historias en las que los dioses eran responsables últimos de todo aquello que ocurría en el universo, servían a la humanidad para comprender el mundo que les rodeaba, los hombres no podían evitar sentirse desamparados ante aquellos seres todopoderosos que manejaban sus vidas a su antojo. La humanidad necesitaba contar con otros hombres más cercanos a los eternos. Hombres de cualidades extraordinarias, capaces de relacionarse con los dioses e incluso de enfrentarse a ellos. Hombres que serían conocidos como los héroes. El caso está en que los héroes han marcado el mundo con su grandeza y la gente los recuerda. Pero los héroes no representaban solo un vínculo entre mortales y eternos, sino que eran las figuras en las que los reyes y tiranos se apoyaban para controlar el mundo. Los espartanos se decían hijos del mismísimo Heracles. Los atenienses, herederos del gran Teseo. Y los romanos, descendientes del valeroso Eneas. Para el
resto de los hombres, los héroes eran un modelo de conducta. El viaje de Ulises, las hazañas de Aquiles o las pruebas de Heracles encerraban innumerables enseñanzas para aquellos que conocían sus historias. Hay dos libros que formaron el espíritu griego. ¿Sabes cuáles son? La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. La mitología es una especie de red narrativa que tiene muchos episodios y muchos personajes. En el mundo griego, la mitología pertenece a la memoria colectiva. La gente conoce los mitos porque se cuentan en la familia. Los viejos cuentan los mitos a los niños. Luego, la literatura se hace cargo también de esa herencia y son los poetas los guardianes de los mitos. Todas esas historias se crean para pensar que por encima de nuestra pobre condición, porque realmente somos muy frágiles, existe algo que hace que en un momento determinado el destino quede marcado
por un Dios que se fija de una manera benevolente en alguno de sus hijos. Son historias que te hablan de algo inmemorial, pero que está inscrito profundamente en tu naturaleza, casi en la biología, ¿no? La zozobra o el caos en el que vivimos se trata de explicar a través de la creación de unos seres superiores que están por encima de lo que nosotros no entendemos y ellos sí entienden. Incluso hoy en día, cuando un católico reza a Dios, está realmente produciendo el mismo tipo de mitología que en Grecia en aquella época, ¿no? Ayúdame. Oh Dios, ayúdame a volver a casa.